El día de hoy vamos a comparar un reloj inteligente de $1000 en contra de un reloj inteligente de $1. Vean nada más, ¿qué les parece si comenzamos a abrir el reloj de $1? Aunque no me lo crean, realmente me costó prácticamente eso porque agarré un cupón del Año Nuevo Chino y la verdad me salió súper barato. Aunque creo que si ustedes lo buscan en Amazon, Mercado Libre o alguna otra página, lo pueden encontrar más o menos como en 150, 200 pesos mexicanos, que aún así es muy poquito para esta calidad que vean nada más la correa. Se siente muy bien, pero aparte como que es de un precio superior porque esta correa se parece mucho a la de mi reloj que me compré hace algunos años y me costó ese como $300 y esta cosa que me costó 200 pesos. Miren, chequen esto, también tiene cargador inalámbrico. Me está sorprendiendo bastante porque no esperaba que trajera esto. De hecho, ni siquiera sé qué características tiene porque en la página donde lo compré, pues casi no decía nada, solamente te ponían la foto del reloj y el precio y yo lo compré porque era el más barato que había. Una locura. Vamos a quitarle el plastiquito que incluso me sorprende que hasta venga protegido. Yo pensé que nada más iba a venir así como por fuera en la caja a lo loco y ya está. Pero vean qué sorprendente. Oigan, miren, me estaba costando un poquito de trabajo ponerle las correas porque también tienen su sentido, pero se sienten de una calidad enorme. Yo creo que estas correas valen lo que cuesta el reloj. Es en serio, ¿eh? Si ustedes piden unas correas de esta calidad, prácticamente les costarían eso. Oigan, me estoy asustando porque esta calidad no me la esperaba. Yo pensé que iba a ser como una cosa prácticamente de juguete, pero es algo real. O sea, escuchen, de hecho, la ruedita tiene hasta como un clic que hace cuando la giras. Incluso se siente bien. Le voy a hacer aquí un poquito el zoom. Escuchen. Bueno, ya lo estoy encendiendo. Ahora sí vamos a comprobar de qué es capaz esta diablura. Y bueno, la imagen se ve... Oigan, oigan, oigan. Se está viendo increíble. Miren nada más la calidad de la pantalla. Se está, se está viendo muy bien. A ver, vamos a cambiarle el idioma, que por ahí vi la opción. ¿Qué es esto? No, 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 espérate. Está un poquito confuso, pero me estoy dando cuenta que tiene muy buena calidad de pantalla. Espero que se le pueda cambiar la carátula, pero como que no me responde. Ah, mira, sí, es así. A ver, vamos a los ajustes, vamos a cambiar el lenguaje, que es lo que quiero, para que lo podamos poner en español. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es eso? Bueno, ya tenemos aquí la primera travesura que nos ha hecho el reloj. Me puso ahí un idioma que ni siquiera sé qué decía. Pero mira, ya lo pude colocar en español, eso es lo primero. Ahora, vamos a comprobar qué aplicaciones tiene y qué funciones. Que ahí es donde creo que vamos a encontrar las travesuras. A ver, de primeras dice que tiene Bluetooth. Ahorita lo voy a probar con mi teléfono para ver si se puede conectar. También, mira, dice que tiene Skype. Bueno, Skype, ¿quién usa Skype hoy en día? Skype, Twitter y Facebook, aunque la aplicación es la misma, ¿no? Creo que son como notificaciones. Y además, lo que quiero probar primero es si se le puede cambiar la carátula. Imagínate, le puedes poner la foto que tú quieras. Ya con eso vale la pena, porque con que te dé la hora y con que le puedas poner una imagen, pues para mí ya cumple, ¿eh? Ya lo demás ya me da igual. Miren, dice que me está midiendo el oxígeno en la sangre, pero yo la verdad no creo, esto sí es una diablura. Por supuesto, esto, o sea, creo que se lo está inventando, no creo que sea esto real. Vamos a ver ahora, según también me puede medir el ritmo cardíaco. Imagino que esta cifra se la va a inventar, no creo que tenga un medidor real. Bueno, igual la tecnología esta del ritmo cardíaco no es tan avanzada para hoy en día, pero la verdad lo dudo. La otra del oxígeno es así no. Oigan, miren, ya le instalé su aplicación, pero créanme que está bien rara porque cuando intentas configurar algo, te mete publicidad. Está bien raro. A ver, ¿qué es esto? No, 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 no le vayas a dar, pero no le des permisos a esta cosa. A ver, miren, voy a probar el contador de pasos a ver si funciona. Oigan, esta cosa quiere toda mi información. No se instalen esa aplicación, por favor. Y miren, el contador de pasos parece que sí funciona. Creo que sí me contó correctamente los pasos porque son los que di ahorita. Pero por favor no se instalen esto porque creo que te mete aparte un buen de publicidad cuando estás probando las cosas. Vamos a ver si me mide correctamente el ritmo cardíaco. A ver, ¿qué está haciendo? Es que el reloj ni hace nada. Esto nada más se lo está inventando. Vean, que según tengo 82. Oigan, me acabo de asustar porque me acabo de medir con este aparato que es ya un aparato serio para medirte la presión y el pulso y si tengo 80, o sea que no está tan descabellada la cifra que me dio, aunque yo pienso que se la está inventando. Oigan, miren, esta sí es una tremenda patraña. ¿Se acuerdan que de presión tenía como 160? Y aquí
Aquí me dice que tengo, miren esto. Dice que tengo 99,69. Esta sí se la acaba de inventar, quién sabe ni cómo. Oigan, miren el cargador inalámbrico. Ah, por cierto, le estoy pasando una carátula y está tardando como 5 minutos en pasarle una foto. Bueno, este cargador se ve súper hueco. Yo creo que adentro no tiene nada. No sé ni cómo puede funcionar. Ya lo puse a cargar y sí funcionó, pero esto no trae nada. Oigan, pues sí se le puede poner una imagen, me sorprendió, además se ve muy bien. El problema es que te tienes que instalar esa cochina aplicación, así que mejor no le metas nada, nada más úsalo para verla ahora. Increíble. Oigan, también en la aplicación según le puedes poner carátulas y no sé qué tanta cochinada. Ya le puse la foto, ahorita les muestro. Pero tengan mucho cuidado, yo les recomiendo que no se instalen esta aplicación porque les pide un montón de permisos y eso ya es muy raro, ya no es de una aplicación normal. Les va a robar todos sus datos. Entonces, tengan cuidado, no se la instalen, pero iba a configurar algo y ya me metí un anuncio. Bueno, pues ahora toca abrir el reloj de $1000. Vaya locura. Bueno, de primeras vean nada más el manual o no sé qué ni qué demonios es esto. Son los papelitos de reloj. Bueno, hasta trae aquí como una revista para que puedas aprender acerca del reloj. Vean nada más qué calidad de este papel. Incluso hasta el papel se siente de buena calidad. Una locura. Vean el diseño. Tiene ahí una montaña. Y compárenlo con el del otro reloj. Que nada más trae ese papelito. Que de hecho ese papelito ni trae nada. Bueno, vamos a ver qué viene por acá. Tenemos en un lado una caja con el reloj, imagino. Y en la otra viene, por supuesto, la correa. Vean nada más el empaquetado de una calidad bestial. Incluso hasta la caja se siente firme, se siente de una muy buena calidad. Ahora, ¿cómo demonios se abre esto? Bueno, pues obviamente la correa se siente de una calidad estratosférica, aunque, si les soy sincero, no dista demasiado de la del reloj de $1, aunque obviamente esta correa es de una calidad tremenda. Bueno, miren, el cable viene en este papelito y obviamente miren nada más este tremendo nivelazo. Tenemos un cable USB-C al cargador inalámbrico que tiene hasta como tela, que se siente muy bien. Pero ahora sí vamos por el bicho. Miren nada más esta tremenda monstruosidad. Esta cosa está pesadísima, no se imaginan lo que pesa. Está bastante rudo también. Y esto supuestamente es titanio, estamos hablando de un material monstruoso. Y además, vean el nivel de empaquetado, el plastiquito ese o el papelito estaba pegado a medida, o sea, prácticamente hecho a la perfección para el reloj. Y bueno, esta de hecho no tiene tanto sonido, vamos a prenderlo a ver si suena. Aquí lo tengo que prender, vamos. Tiene que encender. Vamos a ver si enciende. Ahí está la manzanita típica de Apple. Y aquí tenemos este botón que este es nuevo en los relojes Ultra de Apple, que tiene una acción. Y bueno, por atrás también se siente esto de calidad. Esto es un cristal o no sé qué sea, un material bastante más resistente. Y bueno, también aquí tenemos la correa que viene en este color. Pero estoy viendo que está tardando bastante. Ahora, ¿cómo le pongo la correa? A ver, creo que es así. Vamos. Ahí quedó perfecto. Bueno, vean cómo ajusta perfecto. ¡Ah, pero que no tiene batería! Oye, qué cochinada, ya te ganó el otro reloj. Bueno, después de un rato ya logré cargarlo y de hecho lo configuré bastante rápido porque ya tenía la aplicación de Apple porque tengo otro reloj y fue bastante más rápido. Y vean la diferencia. La pantalla, la verdad, no se ve tan distinta, pero obviamente la del Apple se ve increíble y la de este ni siquiera responde al táctil. Increíble, vean la calidad. Bueno, pues ahora me estoy midiendo el oxígeno en la sangre. Imagino que esta cifra sí es real en este reloj, porque para el precio debería serlo. Aunque los otros sensores, la verdad, creo que sí son bastante buenos. Y en este caso, pues simplemente es hablar nada más por encima, porque pues ya es bien conocido este reloj. Bueno, pues fíjense la payasada que voy a hacer ahora. El reloj barato no encontré ninguna especificación realmente. No dice en ningún lado que sea resistente al agua. Este sí lo puedes meter en el agua, la verdad. De hecho, hasta creo que hasta se puede bucear con él y hacer un montón de payasadas. Pero el táctil creo que no funciona debajo del agua. Creo que eso es algo que no han logrado. Oye, no quiero que vean mi contraseña, ¿eh? Bueno, es 0000, se lo puse apenas ahorita, luego se la voy a cambiar, pero no funciona el táctil, aunque eso es bastante común, ya que la mayoría de los dispositivos con pantallas táctiles no funcionan debajo del agua, aunque sé que hay algunos que sí tienen esa opción, pero en este caso no es así. Bueno, para el precio igual debería. Bueno, pues ahora viene la prueba definitiva, vamos a meter el reloj barato, veremos si es capaz de soportar. Oye, mira, ¿no se apagó? No se apagó.
habiéndolo sumergido. ¿Ya se apagó? Bueno, vamos a revisar a ver si no está muerto. A ver, a ver. No, sigue bien, ¿eh? Sigue funcionando. Sigue funcionando y esto me está sorprendiendo. Mira, no se apaga. Significa que está hermético. E incluso se le puede mover la ruedita. El táctil obviamente no va a funcionar, pero bueno, miren, no funciona. Pero el reloj no se apaga. No deja de funcionar y esto me sorprende porque en ningún lado decía que era antiagua ni nada. Y esto significa que pues no está tan mal construido. Quiere decir que lo sellaron bien. Obviamente este reloj no tiene ni sonido, ¿eh? Lo revisé y no tiene ni audio, creo que no suena nada. Pero bueno, este de acá obviamente tiene que aguantar para el precio que cuesta. Lo mínimo es que soporte el agua. Pero qué sorprendente, ¿no? Un reloj de este precio está soportando el agua igual que el otro de $1000. ¡Qué locura! Bueno, ya lo dejé como 15 minutos, 20 minutos y sigue funcionando. Significa que por lo menos a este nivel de agua está bien. Obviamente, si ya te metes a un nivel de profundidad más amplio, pues seguro se le va a meter demasiado el agua y se te va a apagar. Pero por lo menos si se te cae en un charco o si se te cae en un vaso de agua en el excusado cuando acabas de hacer del baño, pues esta cochinada te puede aguantar, ¿eh? Oigan, sigue funcionando. ¿Cómo es posible que aguante esta cosa? Y funciona bien, o sea, no dejó de funcionar nada. Todo está, pues, prácticamente como debe ser. A ver. Uy, uy, espérate, que creo que ya. Ah, ya está. Es que luego, aparte, este reloj como que está loco. Le das a un botón y te mete a otra opción. Pero eso, eso ya estaba antes de que lo metiera al agua, ¿eh? Vaya locura. Este sensor, quién sabe si es real, la verdad. Creo que ni siquiera es verídico esto del ritmo cardíaco. Bueno, pues ahora quiero hacer una reflexión final y es que me ha sorprendido el reloj económico. El de Apple creo que es demasiado costoso para lo que ofrece. Es muy bueno, es muy buen reloj, pero el precio creo que está bastante elevado. ¿Por qué? Fíjense, este reloj barato tiene un precio normal de aproximadamente unos 10 a 15 dólares. Por lo tanto, si por ese precio puedes tener un reloj como este, que la verdad no es nada recomendable, pero imagínate lo que tendrías por, no sé, 100 dólares. Un reloj que traería de todo. Por lo tanto, ¿para qué comprar un reloj de $1000? Bueno, esa es la reflexión que quería darles. La verdad, no es recomendación ni nada este video de que se compren alguno de estos relojes. Ustedes lo pueden hacer si quieren, pero la verdad, simplemente quería traerles un video interesante. Así que con esto me despido. Un saludito y nos vemos próximamente.